Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa que vamos a trabajar género y migraciones. Y voy a presentar un poquito las ponentes que tenemos esta tarde y vamos a comentar lo que vamos a ver en las fijaciones que se van a presentar. Las fijaciones comparten el interés por comprender los procesos y las relaciones socioespaciales que se enmarcan y transforman la ciudad y tienen como protagonistas a las mujeres migrantes. Empezaremos con Laura Gabriela, que nos presentará su trabajo sobre migración y los afectos, mostrando todos los vínculos erótico-afectivos de parejas migrantes en un centro de migraciones y las distintas problemáticas que hay ligadas a las posibilidades del espacio y cómo el espacio ejerce influencia en estas relaciones personales. Seguidamente, María Teresa Galicia va a mostrar la importancia de la comprensión subjetiva de la realidad social y cómo el acto de narrar y de narrarse permiten comprender el devenir de las mujeres y su experiencia desde que deciden migrar. Todo este proceso que es sumamente interesante. Continuaremos con Deiri Januri, que nos va a hablar de los procesos de deportación, sus implicaciones en las vivencias de las mujeres migrantes y cómo es este proceso al verse truncado un sueño. Finalmente, Ángela Castrichini y yo misma, Isabel Pellicer, vamos a exponer las trayectorias, los lugares y los objetos de los procesos migratorios. Vamos a mostrar el análisis que hicimos y vamos a poner el enfoque en la clave de género, mostrando cómo es la creación de un nuevo hogar. Así que, si os parece, vamos a empezar con la primera de las ponencias de esta tarde. Empezamos con Laura Gabriela. Laura Gabriela Oliver de la Cruz estudió psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Tiene un máster en investigación en ciencias de la salud y un segundo máster en ciencias de sexología en la Universidad de Almería, España. Ha tomado cursos y diplomados como el de psicoterapia existencial de la UNAM de Xochimilco, así como el 10º diplomado de sexualidades, cuerpo, derechos humanos y política pública en el CIEC de la UNAM. Actualmente ejerce como psicoterapeuta y terapeuta sexual con modalidad individual, de pareja y otras formas de relación. Si te parece, Laura, cuando quieras puedes compartir tu presentación y empezamos. Mi ponencia está titulada Migración y afectos. Me gustaría empezar con esta cita, que nos la cuenta Jorge, que es un hombre venezolano de 47 años. Estuvimos en una situación donde nos tocó dormir en un hostal. Se acabó el hostal, no teníamos dinero. Dormimos en el piso. Fue un momento en el que nos dimos apoyo. No importa. Yo me siento bien, estamos juntos. Bueno, pues en primer lugar, es importante recordar que la experiencia migratoria, pues los vínculos van a ser muy importantes, especialmente los de pareja, ya que estos se van reconfigurando y son fundamentales para el proceso adaptativo. Si bien es cierto que ya existe investigación sobre las migraciones y específicamente cualitativa en torno a los índices de migración, a lo mejor los países de origen y los países de destino, cómo está el tema del acceso a la salud, las intervenciones que hacen, y también cualitativa, como la migración de la feminización de la migración, perdón, cómo se van transformando probablemente los roles de parejas migrantes, qué pasa con las familias transnacionales, etcétera. Siguen habiendo terrenos fundamentales como la dimensión afectiva y la sexual que son menos estudiados y que son importantes porque justamente son indisociables de la experiencia humana. Para ello, pues es necesario conocer las experiencias sensibles de las personas migrantes, en este caso de las parejas migrantes, para así poder saber cómo es que crean y van reconfigurando los vínculos erótico-afectivos. Bueno, para ello yo empleé la metodología de Hans-Georg Gadamer, que se llama Fenomenología Hermenéutica, y a partir de su obra se han ido desarrollando pasos y otras investigaciones que justamente lo que buscan es recuperar la experiencia, conocer la experiencia de las personas que están atravesando por este fenómeno, que están vivenciando ciertas cuestiones, con cuál es el conocimiento previo de la persona que investiga, qué es lo que sabe, cuáles son probablemente sus prejuicios, ¿no? Sus conocimientos. Y justamente con todo esto, también
utilizar la bibliografía preexistente, ¿no? Y así es como se crea un diálogo entre estos tres diferentes elementos y se crea una fusión de horizontes. Y pues para conocer a quiénes son las personas que yo entrevisté, bueno, hice entrevistas a profundidad y grupos focales a personas con las siguientes características. Fueron hombres y mujeres de origen venezolano, hondureño y de El Salvador, con estado civil casado o en unión libre. Tenían que habitar con su pareja y ser usuarios del Programa de Protección Internacional de la Cruz Roja Española. Para poder organizar, analizar los datos, interpretarlos, empleé el programa Atlas-T. Bueno, y a partir de ello surgieron 4 temas y de cada uno dos subtemas. El primero de ellos es el de la experiencia migratoria y se compone del duelo migratorio, por un lado, que justamente hace referencia a cómo a todas estas pérdidas, distanciamiento, abandono del país de origen, de su familia, de los amigos, de a lo mejor cosas que forman parte de su cotidianidad, el estatus, su hogar, y que justamente les va generando sensaciones de estrés, angustia, nervios, miedo, ¿no? Por tener que pues abandonar todo esto. En segundo lugar está el subtema nacimiento de nuevas oportunidades, que se trata de todos estos beneficios o ventajas de este proyecto migratorio, ¿no? A lo mejor el acceso a la salud, a medicamentos, al agua en muchos casos, el acceso a la educación, entre otros. Y que a propósito, pues esto les generaba también sensaciones de tranquilidad y de seguridad, porque en algunos casos, como en el de Venezuela, también me contaban muy específicamente el tema de los asaltos, debido también un poco a los problemas económicos, ¿no?, que atraviesa el país. El siguiente tema es el de la dimensión afectiva, y en primer lugar encontramos las acciones cotidianas de afecto, que aparentemente podrían ser actividades y actos, gestos, atenciones, que aunque parecieran sutiles, también son importantes y están presentes en el día a día de las parejas migrantes, ¿no? Algo así como probablemente llevar un café y que están ahí, ¿no? Por otro lado está la creación del vínculo, que justamente se trata de este entramado relacional que se crea a partir de compartir las experiencias, percepciones, expectativas dentro de esta pareja, ¿no? Y que al mismo tiempo van modificando normas de convivencia y prácticas cotidianas de interacción. Siguiente es la dimensión erótica, que esta dimensión y la afectiva, si bien es cierto que son inseparables, aquí sí se corresponden una de la otra, pues sí hice una diferenciación, ¿no? Más con lo erótico me refiero a lo sexual. Y en primer lugar tenemos a la transformación de la erótica, que hace referencia como a las fantasías, a los sueños eróticos, al elemento de la religión y cómo se entremezcla e influye en todo esto, en estas prácticas. El deseo de ser deseado o de ser deseada, y cómo se materializa en el arreglo corporal. El siguiente subtema es el de las barreras que impiden el disfrute sexual. Y aquí vale la pena mencionar que debido a que, si bien es cierto que los usuarios y las usuarias pues vivían en pareja, pues vivían en familia. O sea, y a lo mejor tenía el programa de la Cruz Roja, les daba un departamento donde podían habitar, pero probablemente era de una habitación o de 2 habitaciones, y podían tener 2 o 3 hijos, o a veces tener que compartir habitación, ya sea con hijos o con alguna cuñada o cuñado. Es por eso que pues tenían que buscar estrategias para llevar a cabo el encuentro sexual. Y que bueno, también evidentemente influye cómo pues está la distribución de las habitaciones, un poco de la arquitectura de la vivienda, y pues eso, ¿no? Tener que compartir habitaciones. Y aquí vamos viendo cómo lo sexual está organizado por
por el espacio. El siguiente es el fortalecimiento de los lazos afectivos en el lugar de destino. El primer subtema es el vínculo patriótico y se refiere a esta identificación con un connacional. El compartir la procedencia, cultura, a lo mejor festividades, rituales y de alguna manera experiencias similares que los hiciera identificarse durante este proyecto migratorio. Y eso les generaba sensaciones de pertenencia y se iban generando unos lazos a partir de ello. Y vale la pena mencionar también que este fenómeno es clave en el proceso de adaptación o de resiliencia en el país receptor. Fortalecimiento de la pareja migrante. Y pues aquí me refería a pues cómo la familia permite, y especialmente la pareja, pues la adaptación, ¿no? Durante esta experiencia migrante. Y bueno, y la pareja, pues a propósito, es el núcleo de la familia. Entonces, estos movimientos adaptativos son posibles gracias a la unión de la pareja. A propósito, en las siguientes diapositivas tengo en primer lugar una tabla con los hallazgos de esta investigación. Son los temas, los subtemas, así como las unidades de significado. Y más adelante voy desarrollando cada uno de estos temas, ¿no? Y los subtemas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues a menos de que lo necesiten, pues no me voy a detener. Y pues me gustaría detenerme un poco en estas dos citas que van englobando lo que les acabo de comentar. Marta, que es una mujer venezolana de 46 años, me comentaba con respecto a su relación de pareja que pues esta experiencia nos han unido más los trabajos que hemos pasado y los cambios que hemos vivido. Hay unas ciertas ocasiones que una no ha podido tener cosas importantes porque dormíamos en el piso y después dormíamos en unas literas compartidas, pero lo demás bien. Y aquí Marta, pues con Laura, 5 minutos. Sí. Aquí Marta, con cosas importantes, se refería a pues, encuentros sexuales, y aquí vemos cómo a lo mejor la dimensión erótica puede quedar en un segundo plano cuando hay cosas que son más urgentes, ¿no? Como el poder tener un techo ese día en donde dormir, ¿no? Y a lo mejor no tener que dormir en el piso o buscar algún refugio u otra posibilidad para ella, su esposo y sus hijas. Ahora, en la siguiente cita, que me parece también importantísima, pues muestra un poco un panorama completamente diferente, y en un momento les voy a decir por qué. Raúl, hondureño, 42 años, me comentaba con respecto a la relación con su esposa. Ella quiere dormir tranquila, en una cama grande, que nadie la moleste. Anoche, por casualidad, mis hijos se habían dormido en mi cama, entonces los dejé ahí y luego yo me fui a la cama con ella. Cuando tenemos una relación sexual, nos las arreglamos para que los chicos estén en un solo lugar, los tres, y ya. Es que esto no ha sido nada más aquí, esto ha sido incluso allá en Honduras. Entonces Raúl nos cuenta cómo, así como pueden existir barreras, ¿no? Pues que dificultan el encuentro sexual, a veces también hay barreras que son puestas a propósito para impedirla, ¿no? Como es el caso de Raúl y su esposa. Entonces, es por ello que pues aquí, como les acabo de ejemplificar con el caso de Raúl, pues van a existir una multiplicidad de elementos que estén involucrados en la creación del vínculo erótico-afectivo, como la experiencia migrante, la disposición del espacio, las formas de expresar el afecto, la historia erótico-afectiva de la pareja, entre otros. A pesar de las dificultades y el proceso de duelo que conlleva el fenómeno de la migración, la dimensión afectiva de las parejas latinoamericanas se ha visto reforzada, siendo indispensable en la adaptación. Sin embargo, no es una garantía. La dimensión erótica sigue siendo uno de los elementos clave que articulan a la relación de pareja, posibilitando la creación de nuevas prácticas. Y por último, recalcar que el ser humano, al ser un ser sociable, necesita de vínculos que le ayuden a superar circunstancias difíciles y adaptarse al nuevo destino. Eso es todo.
Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y por tu maravillosa exposición y por haberte ceñido al tiempo. Ahora, mientras Marta se conecta, vamos a pasar a María Teresa Galicia Cordero, que es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Tiene estudios en Maestría en Educación al campo Formación Docente y la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es también profesora de Educación por el Instituto Normal del Estado, el INE, investigadora social sobre temas de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, formación de maestros, evaluación, educación en abierta, migración y los saberes. Ha colaborado en distintos proyectos, entre los cuales destacar las investigaciones sobre maestros con la UDLA, el Instituto de Desarrollo y Evaluación Contracorriente, AC y la Fundación Ford, así como en proyectos de participación social, en educación como miembro del Consejo Directivo del Observatorio Ciudadano de Educación en AC. Es editora de materiales educativos en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ciudad de México, y tutora en la maestría en Educación Media Superior. Actualmente es investigadora educativa, consultora independiente, diseñadora, asesora de cursos, talleres y diplomas presenciales y en línea para la educación formal y no formal. Es miembro de la iniciativa Creando Puentes entre Mujeres de la TAM, Estados Unidos y Europa, y coautora de los encuentros de resignificación de la experiencia. Es docente en niveles de primaria, secundaria, media, superior, posgrados, y tiene una trayectoria educativa de más de 20 años en acompañamiento y formación docente, ocupando distintos cargos. Sus áreas de investigación e intervención son la educación formal y no formal, la construcción de ciudadanía y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas y ejerce el periodismo educativo en diversos medios de comunicación y el periódico digital, entre otras múltiples cosas. Pues cuando quieras, Teresa. Bien, pues muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a este congreso. Y bueno, yo voy a hablar de las voces de las migrantes y sus saberes experienciales. Esto forma parte de un trabajo de investigación que realicé, en el cual no solamente investigué mujeres, sino también hombres migrantes y específicamente migrantes de retorno. ¿Qué es lo que se está sucediendo con la migración de mujeres de la que estoy hablando, que es la migración de retorno? Bueno, ya cada vez es mucho mayor el retorno de las mujeres migrantes por diversas consecuencias, pero lo más interesante es lo que sucede con ellas cuando llegan a su comunidad de origen. En ese sentido, desde que se van, hay roles diferentes asignados a hombres y mujeres, tanto en los lugares, los motivos por los cuales migran, las experiencias de integración y relaciones en el país de destino, las relaciones que se mantienen y que no terminan en la comunidad de origen y la propia decisión de retornar. En ese sentido, yo investigué y me interesó el fenómeno porque la migración de retorno implica a hombres y mujeres que se establecen, en este caso es de migración internacional, que se establecen en un lugar y que a partir de ahí toman ciertas decisiones para regresar. Muchas veces a través del retorno forzado, que es la deportación, pero como en el caso que yo investigué, tiene que ver con el retorno que está íntimamente relacionado con sus decisiones de vida. Y por tanto, lo que yo investigué fueron sus experiencias y cómo los espacios van intercambiando experiencias diversas que en algún momento reditúan en ciertos saberes. La metodología, bueno, es una investigación de corte interpretativo con migrantes de retorno en el circuito Solco-Filadelfia. Es un circuito marcado desde su comunidad de origen hasta Pensilvania, Estados Unidos, a través de relato biográfico, en el cual lo que se recupera son las voces de los sujetos. Osolco es una comunidad indígena campesina ubicada a las faldas de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. En ellos, los habitantes, la mayoría, siguen siendo hablantes náhuatl y se dedican en su mayoría a la agricultura, en específico al cultivo del maíz. El proceso de investigación partió de la inmersión en la vida cotidiana a través de entrevistas a profundidad, en lo cual lo que más me importó fue recuperar sus narrativas para que a partir de ellas hiciera un análisis comprensivo de lo que sucede en todo su trayecto migratorio, desde que salen hasta que cruzan, llegan a Filadelfia, cómo se establecen y después por qué retornan.
En todo este proceso, algunos de los resultados que voy a mostrar tienen que ver con la aparición de 3 categorías fundamentadas en ciertos teóricos. Una fue la de las fronteras internas, otra la precariedad identificante, otra más la articulación experiencial, y cómo todas ellas tienen que ver con la construcción de un sujeto social específico, con una forma de significación cultural y a partir de la interrelación estructural y simbólica. La articulación experiencial, que está basada en los conceptos de Schuss, que tiene que ver con el enfoque constructivista en educación, muestra que las mujeres migrantes de retorno muestran muchísimas veces sus emociones y su vínculo con la realidad a partir de lo que desarrollan y sus experiencias vividas. Dentro de esta categoría les voy a leer un relato recuperado de Citlali Yaretsi, donde nos dice que llego y conocí al chef y trabajaba con horario de 2 de la tarde. Entraba y salía a las 11 de la noche o más. Cuando entré me pagaban $8 la hora, después más. Te digo que le caí muy bien al chef porque me apuraba, trabajaba, me desempeñaba bien, le entendía, hacía bien mi trabajo. Las experiencias que tuve me dejan un gran aprendizaje, a valorar cada vez más lo que tengo y lo que soy. Soy de acá y lo más importante es no renegar de mis raíces, porque fui y sobreviví con lo que tenía. Cuando estaba allá, observaba a la gente, a las personas y vi que muchos se pierden. Yo no, sobreviví y aquí ando. En ese sentido, lo que podemos ver es cómo existe una construcción del mundo a partir de su perspectiva desde lo individual y lo laboral, a través de las acciones y interacciones que fue realizando y dentro de su realidad migratoria. Estos saberes le permitieron en el retorno seguir articulando mucho más aprendizajes y sobre todo cambiar su perspectiva de vida. La siguiente categoría que denominé precariedad identificante apoyada en los conceptos del filósofo francés Dubar tienen que ver con la situación laboral que desempeñan allá. Es importante hacer notar que todos los migrantes que transitan para llegar a Filadelfia, que vienen de la comunidad de Osolco, ellos se insertan en los restaurantes de Filadelfia en Estados Unidos. Cuando llegué yo me preguntaba, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? No encontraba trabajo. Estaba muy, pero muy desesperada. Lloraba todo el tiempo hasta que encontré trabajo. Me llevaron, pero allí empezó otra cosa. Me costó mucho, muchísimo trabajo cuando empecé a trabajar en un restaurante donde no teníamos un puesto fijo. A veces era lavaplatos, otras veces ensaladera, otras veces hacía alimentos, pero también luego tenía yo que ir al comedor a dar los alimentos. Pero me ponía muy abusada y como no sabía hablar inglés, entonces aprendí los ingredientes de memoria. Estuvo bien difícil, pero aprendí y ganaba ya en dólares. Me di cuenta entonces que no era burra, que era muy inteligente y que pude salir adelante. Con esto vemos que dentro de la incertidumbre y precariedad en el que está enmarcado esta categoría de precariedad identificante, se establece una identidad en red. ¿Por qué? Porque todas las situaciones de tipo laboral y de tipo vivencial se hacen junto con otros mexicanos, sus mismos paisanos de San Mateo Solco, o bien con los diferentes migrantes que van conociendo de otros países o de otros estados mexicanos para poder ayudarse y salir adelante. La siguiente categoría son las fronteras internas, basada en los conceptos de intersubjetividad de Alfred Schuss y del hábitos de Bourdieu, en los cuales prevalece sobre todo una situación relacionada con su cultura y su identidad. El ejemplo que tengo es de María, que ella me relata en junio de 2018. Cuando yo entré de niñera, le dije al Señor que yo me imaginaba que un niño americano se cuidaba igual que un niño mexicano, que no podía haber gran diferencia. Yo ya tenía en México un hijo y sabía tratar a los niños, porque yo lo había criado y ya estaba grande. Entonces, él me contrata y lo cuidé bien, porque si ellos me dieron la oportunidad
yo lo iba a hacer bien. Buscamos la manera de entendernos porque la mamá americana no sabía español y yo no sabía inglés. Entonces, una de las cosas que hizo fue hacer un acordeón. De un lado tenía inglés y del otro lado español. Y así nos empezamos a entender, aunque después yo empecé a aprender palabras básicas para poder hacer mi trabajo y llevarnos bien con la familia. Aquí en esta categoría podemos observar cómo el espacio y cómo las experiencias van determinando la vida de cada una de ellas. En ella también podemos ver cómo se visibilizan puntos de contacto, no solamente con las redes que se establecían, sino que ya con otras personas, en este caso con la familia americana, que le pudieron permitir hacer su labor. Una de las cosas importantes dentro de las mujeres migrantes de retorno de esta comunidad es que ellos en la supervivencia a lo largo de los relatos se ve cómo se van motivando para salir adelante. Si bien pasaron por etapas de mucha frustración y les costó muchísima situación el poder adaptarse, inclusive en el relato anterior vimos cómo decía que lloraba y lloraba siempre, y que tenían sus hijos en la comunidad de origen, es decir, en Osolco, pero eso no fue obstáculo, sino que de pronto se volvió como una especie de motivación para poder salir adelante. Creo que esto es algo que no se visibiliza dentro de las migrantes de retorno, porque usualmente se toma en cuenta todo el sufrimiento por lo que pasó, que a mí me parece importante visibilizarlo, pero también es importante el saber qué es lo que está pasando en su vida cotidiana y cómo a partir de eso pueden seguir con su vida aquí en la comunidad de origen. ¿Qué fue lo que encontré? Bueno, que estas voces me fueron diciendo que el sentido en un lugar y el sentido en otro lugar, como Bourdieu en su momento lo expresó, implica una serie de situaciones que tienen que ver con su configuración de identidad biográfica de relación. Porque es importante mencionar, como decía Citlali Yaresi en algún momento, que ellas se fueron, regresaron, sobrevivieron y aquí está, en su comunidad de origen. Y que es muy importante no renegar de dónde vienen. Entonces, eso nos da unas ciertas pistas junto con otros relatos y otros análisis que realicé de que la identidad biográfica de relación aparece siempre como un motivante para seguir aprendiendo. Otra de las cosas es que ellas aprenden a través de redes. Se dieron cuenta y lo expresaron en muchos de sus relatos que es importante estar siempre en situación, sobre todo porque la mujer en términos emocionales requiere de un mayor anclaje en cuanto a sus sentimientos y experiencias. Entonces esto a lo largo de la investigación se mostró a través de un entramado de interacciones, pensamientos, sentimientos, acciones, tanto aquí como allá. Es decir, no solo son conocimientos, es lo que hacen, es lo que sienten, con lo cual van conformando saberes que les permite salir adelante. Ello implica significados culturales visibles como aprendizaje y en relaciones de las unas con las otras, lo que les permite con el tiempo conformar una nueva significación económica, social y cultural, porque todas estas mujeres que investigué, mujeres de retorno de la comunidad de Osolco, han salido adelante en el regreso. Ellas traen muy configurado el sentido de lo que es ser parte de una comunidad hablante náhuatl, de una comunidad indígena que todavía tiene tradiciones y costumbres y que inclusive en Filadelfia las podían desarrollar. Y todo ello hace que estos saberes que yo denominé experienciales tengan que ver con toda esa construcción como sujeto social que se realiza en el trayecto migratorio y que les permite tener un acervo de recursos específicos. Entonces, bueno, lo que desde mi investigación pude encontrar fue que ellos configuran un hábitus migrante, es decir, una nueva forma de poder traer tanto los saberes que se llevaron de comunidad de origen como ya hibridarlos con los que aprendieron en los Estados Unidos.
y que esto hace que existan procesos de socialización transponibles. Es decir, que lo que uno me aporta, otro puede servir para los demás y esto conforma una especie de hábitos que a la llegada les permite salir adelante. Por otro lado, este entramado de pensamientos, sentimientos y acciones implican formación y transformación. Es decir, no solamente siguen siendo ellos, sino se han transformado en otro sujeto social, pero que conserva los saberes que fueron producto desde que vivió, de que eran niños, de que crecieron en su comunidad de origen y que después, por diversas razones, especialmente económicas, tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos. No quiero dejar de terminar con lo que una de las mujeres de retorno migrantes indígenas de Osolco expresó en un relato donde ella, cuando regresa, dice: aquí soy como un colibrí, que aunque sea pequeño, puedo volar a lo más alto del cielo, refiriéndose a que podemos seguir adelante siendo libres en nuestra comunidad de origen. Eso es lo que ellos nos aportan y yo creo que es importante visibilizar. Pues muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Teresa, por tu maravillosa presentación y por este final tan bonito, lleno de esperanza y donde has puesto el eje en las personas, ¿no? En las mujeres migrantes y su experiencia. En este momento somos 113 asistentes, así que felicidades y gracias a todos los que os habéis ido incorporando desde que hemos empezado esta mesa. Pues bueno, si os parece, ahora dejaremos al turno para a Ángela Castrecini y yo misma, que os queremos presentar nuestro trabajo de investigación que se llama En búsqueda de un nuevo hogar, trayectorias, lugares y objetos en clave de género, en este proceso de ir reconstruyendo los hogares y los sitios donde de convivir. La doctora Ángela Castrecini es profesora agregada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Ella imparte docencia en psicología social, ambiental y de la comunicación social y forma parte del grupo de investigación consolidado en psicología social, ambiental y organizacional, Psicosao. Ha participado en múltiples proyectos financiados por distintas instituciones, tanto en ámbito nacional como internacional, y tiene líneas de investigación que están centradas en temas sociales, ambientales, tales como la inmigración, la inseguridad ciudadana, el espacio público, la sostenibilidad y la calidad de vida. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas y ha colaborado en la confección de distintos libros y capítulos de libros. Y también es una participante de congresos nacionales e internacionales de distinta índole. Por mi parte me voy a presentar, ya que no lo había hecho al inicio. Yo también soy de la Universidad de Barcelona, también colaboro con la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy doctora en psicología social y tengo un máster en investigación psicosocial y colaboro activamente en dos grupos de investigación, uno centrado en el cambio social y la innovación y temas de metodologías móviles, y en el otro es el que comparto con Ángela, en el que estamos investigando temas de psicología social, ambiental y organizacional, que se llama Psicosao. Y si os parece, Ángela va a empezar a haceros la presentación y luego yo terminaré con alguna aportación más para terminar esta mesa y empezar la ronda de las preguntas. Por lo tanto, os recuerdo que están abiertas las opciones para que mandéis todas las consideraciones que consideréis oportunas. Pues bueno, Ángela, cuando quieras. Muy bien. También te voy a avisar cuando queden 5 minutos. De acuerdo, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes desde aquí, desde Barcelona. Y buenos días para vosotras. Y bueno, es un gustazo poder compartir con todas vosotras y con todos los asistentes, gracias a la tecnología. Entonces, bueno, exponemos este trabajo que realizamos ya hace 2 o 3 años y lo que hemos hecho es hacer una lectura en clave de género. Titulamos esta presentación En búsqueda de un nuevo hogar, trayectorias, lugares y objetos de los procesos migratorios, por tanto, en clave de género. Pues bien, bueno, yo creo que es evidente, después de haber oído todas las presentaciones, de que el tema de la migración es un tema
internacional, es un fenómeno que viene ocurriendo durante muchísimas décadas, pero que en los últimos años se ha agudizado en términos de flujos migratorios. Aquí, por ejemplo, algunas estadísticas sobre migración a nivel internacional. Si en la década del 60-70 se desplazaban unas 20 millones de personas, en los últimos 5 años aproximadamente, pues ha habido un flujo de unos 45 millones de personas. Obviamente las realidades de cada país, de cada continente son muy diferentes, las razones también, pero lo que nos interesa aquí es analizar esa experiencia migratoria. Otras estadísticas más de corte local a nivel del Estado español. Aquí vemos dos curvas, la curva de la emigración y de la inmigración durante un periodo, por lo menos aquí en España, hubo un periodo de crisis económica, hubo un gran flujo de emigración, mucha gente salió de España, sobre todo gente joven, recién graduada. Actualmente, en los últimos años, la tendencia se ha invertido. Ahora está llegando también un contingente bastante importante de diferentes lugares del mundo. Si eso lo fragmentamos o lo segmentamos en clave de género, podemos ver que también la tendencia ha cambiado. Si hacia principios del 2010 había una mayor proporción de hombres entrando, digamos, llegando al territorio español, ahora mismo pareciera que la tendencia se invierte ligeramente y, por tanto, tenemos un colectivo de mujeres que tiene una mayor presencia en ese flujo migratorio. Por tanto, nos planteamos la necesidad de analizar todo lo que es la experiencia migratoria desde la psicología social y en particular en el día de hoy vamos a hacer sobre todo la lectura en clave de género. A nivel, digamos, de marcos de referencia, comentar, ¿no? Unas breves pinceladas, el modelo de Berry de aculturación, en donde nos explica, ¿no?, que la migración es un evento estresante de la vida de las personas. Un ejemplo son las citas, ¿no?, que muchas de las compañeras han ido leyendo en las diferentes presentaciones. Es un proceso que requiere una readaptación, tanto a nivel personal como colectivo, y está claro que se trata de alguna manera de lidiar, ¿no?, con ese configuración o reconfiguración de la identidad cultural, en tanto asumo, incorporo elementos de la cultura a donde llego y de la cultura de donde provengo, ¿no? Esa mezcla entre el host y el home nos va a marcar, nos permite identificar diferentes realidades, personas que se sienten marginadas, integradas, asimiladas o en cierta medida separadas en función de ese eje de análisis. También podríamos echarle un vistazo al modelo de extendido de aculturación relativa, que es un modelo que se basa en el modelo de Berry, pero diseñado por autores del contexto español, más concretamente del ámbito de Andalucía, en donde también ha entrado un flujo importante de población migrante del norte de África y de Latinoamérica, y ellas lo que hacen es una adaptación de este modelo, complejizándolo, en tanto no es igual, ¿no? Digamos, los conflictos o los dilemas o las problemáticas que puede tener una persona migrante si se trata de un ámbito de dominio público, como es la adaptación a la política, al gobierno, al trabajo, ¿no?, del lugar donde se llega, frente a lo que pueden ser los conflictos derivados del espacio más íntimo, más privado, como pueden ser las formas de pensar, los valores y también las creencias religiosas. Por tanto, hay que tener en cuenta de que todo esto lo atraviesa, ¿no?, todos estos elementos. Moviéndonos al ámbito de la psicología ambiental, que también es otro terreno donde solemos investigar, hay toda una serie de conceptos que también nos aportan una mirada diferente, ¿no? El conceptos como el apego al lugar, que en inglés es el place attachment, nos permite de alguna manera analizar los sentimientos que tienen las personas en relación a unos determinados lugares y cómo esos sentimientos y esa relación con el lugar también permite construir o no esa identidad, ¿no?, en tanto se sienten integrados o no con ese espacio. Tener en cuenta el apunte que aparece aquí, la cita que aparece en la parte inferior de esta diapositiva, ¿no? Los inmigrantes se instalan o las personas inmigrantes se instalan en lugares con características físicas específicas o que tienen significados emocionales.
También un último apunte sobre el concepto de hogar, la noción de hogar, que para todos es muy familiar, para todas nosotras, ¿no? Lo importante que es sentirnos como en casa, y ese proceso desde la mirada de la psicología social y ambiental pasa por apropiarnos o apropiarse de esos espacios, personalizarlos con objetos que sirven como recordatorios de logros, parientes cercanos, amigos, y también, ¿por qué no vincularlos a esas identidades religiosas y étnicas, ¿no? que tenemos todas las personas? Por tanto, también ahora vamos a ver cómo, de alguna manera, partiendo de este marco conceptual, nos planteamos como preguntas de investigación conocer en la realidad, digamos, del contexto de la ciudad de Barcelona a través de unas entrevistas con un número limitado de personas que ahora explicaremos. Queríamos indagar a qué lugares llegaban las personas, qué zonas y viviendas escogen las personas inmigrantes cuando llegan a esta ciudad, por dónde transitan, cuáles son sus lugares preferidos, qué tipo de relaciones establecen con estos nuevos espacios, pero también cómo reconstruyen el sentido del hogar, qué rol cumplen los objetos de su cultura de origen en este proceso y sobre todo analizar si hay diferencias en función del género, ¿vale? Los objetivos son prácticamente lo mismo que está planteado aquí a nivel de preguntas, por tanto no me voy a detener. A nivel de metodología, como os comentaba, hicimos un conjunto de entrevistas a 28 personas inmigrantes de diferentes orígenes, personas que venían de Latinoamérica, que están asentadas aquí en Barcelona, que provenían del África subsahariana, pero también personas que provenían del norte de África o de la zona del Magreb. Realizamos una entrevista estructurada en donde abordábamos varios tópicos como cómo fue el proyecto migratorio, el proceso de llegada, la reconstrucción del hogar, los objetos y la historia de migración, o sea, los objetos que traen de su lugar de origen y el place attachment, en qué medida, ¿no?, hay ese apego a los nuevos lugares. Además, al finalizar las entrevistas, pedíamos permiso para poder fotografiar zonas de su hogar y también los objetos que comentaban en sus entrevistas. Hicimos un análisis cualitativo con ayuda del programa Atlas-T y aquí tenemos un poco la configuración de las personas que participaron en el estudio. Intentamos que fuera un número equivalente entre hombres y mujeres, pero por temas de accesibilidad, pues no es exactamente igual la correspondencia, pero podemos ver que hay edades muy variadas, procedencias también muy variadas y apuntar también que hay una diferencia entre la profesión, digamos, que traían o que desempeñaban en el lugar de origen y el empleo que finalmente lograban conseguir en la ciudad de Barcelona. Aquí destacar, como probablemente muchas de las ponentes conocéis, pues hay un salto atrás, es decir, no todas llegan a establecerse y no todos llegan a establecerse en el mismo nivel laboral que traían de su país de origen y por tanto implica un cierto retroceso en términos de estatus socioeconómico. Pues bien, vamos a ver algunos de estos resultados. Vamos a empezar por explicar el tema o describir muy brevemente a qué lugares llegaban y cómo era el tema de los asentamientos en la ciudad. Intentamos vaciar la información en términos del alojamiento de llegada, que es lo que está aquí marcado en rojo. El primer alojamiento elegido, que normalmente es el que ellos buscan ya con más tiempo, y el alojamiento actual, que en muchos casos es el definitivo, es el que tienen como más larga duración. Podemos ver, obviamente no voy a entrar en el detalle, ¿no? Porque, claro, explicar un poco la geografía, ¿no?, de la ciudad de Barcelona, pero sí a modo general explicar que vemos que las personas que provenían del África subsahariana tienden a concentrarse en el centro de la ciudad de Barcelona y con algunas ramificaciones luego posteriores hacia ciudades de la periferia de Barcelona, del área metropolitana. En cambio, en el caso de las personas latinoamericanas, se distribuyen mejor a lo largo de toda la ciudad, es decir, se mueven, se integran en diferentes barrios, en diferentes vecindarios, y no están como, digamos, concentrados en un lugar en concreto. Y destaca el hecho de que las personas que vienen de la zona del Magreb, del norte
norte de África, aquí sí que vemos claramente una concentración en 2 puntos periféricos de la ciudad y que nos llama la atención, ¿no? Y que nos lleva a remitir el hecho de que probablemente aquí haya un tema que tiene que ver con servicios, con cercanía con personas de su misma procedencia y por tanto de alguna manera eso marca, ¿no?, una cierta sensación de seguridad, de tener cerca gente de su propia cultura, de manera tal de tener al alcance a alguien en caso de necesidad, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una cita de una mujer en donde Ángela, decía... 5 Sí, minutos. 5 minutos, vale. Bueno, entonces no leo la cita, ¿vale? Voy a pasar. De acuerdo. Bueno, si segmentamos esta información en clave de género, encontramos que a nivel, digamos, de búsqueda del primer alojamiento, sobre todo, existen o se observan conductas de autoprotección y de apoyo entre familiares y amigos. Casi todos llegan a casa de un familiar, de un amigo cercano, y hay una diferencia entre las mujeres y los hombres. Las mujeres suelen buscar a esas personas de contacto, mientras que los hombres tienden a llegar primero un poco sin tener dónde llegar, ¿no? Y luego se buscan la vida. De hecho, aquí hay resaltado en azul en la cita inferior, ¿no? La persona llega, el hombre llega a un cajero de la Caixa, que es una oficina bancaria, y allí es donde pasa algunas noches durmiendo hasta que comienza a establecer contactos. Cuando les preguntamos acerca de los lugares preferidos en términos de habitar y mostrar la ciudad, observamos también diferencias. Los hombres tienden a citar aquellos espacios en donde hay mayor movimiento trasiego de personas, en donde hay bares, terrazas, centros comerciales, discotecas, lugares de encuentro, de reunión, de interacción, de ocio, mientras que las mujeres mencionan sobre todo lugares más de contemplación, de tranquilidad y también de disfrute artístico. Mencionan lugares que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de todo el movimiento modernista. Si nos movemos al ámbito de los objetos, el número de objetos es variado y diverso. Podemos observar desde alimentos, ropa, objetos típicos, fotografías, libros, objetos religiosos, etcétera, ¿no? Y podemos ver que estos objetos, por una parte, pueden tener un propósito utilitario, pero también tienen un contenido simbólico. Tienen una relevancia. Vamos a verlo con más detalle. En términos de comida, se observa que el énfasis, ¿no?, en que hay productos que no se encuentran en el lugar de llegada y por tanto para ellos es importante traer esos sabores, esos olores, esos aromas que le permiten reconectar con su lugar de origen. Cuando pasamos al ámbito de la ropa y de los accesorios, pues accesorios que tienen un valor simbólico o que formas de vestir típica, collares, pendientes, etcétera. También vemos que en el caso de la decoración de la casa, son las mujeres las encargadas de decorarlas y de poner aquellos objetos que le permiten evocar sus lugares de origen. Si nos movemos al ámbito de los recuerdos y los sentimientos, ellas tienden a traer las fotos, a garantizar, ¿no?, esa conectividad con los lazos de afecto de familiares y de amigos. También aparecen los objetos religiosos. Nos llama la atención en particular que el Corán es más mencionado por los hombres, mientras que las Biblias o la Biblia es más mencionada por las mujeres, junto con la presencia de estatuillas como santos, vírgenes, etcétera. Y así a modo de resumen, las razones explícitas para traer estos objetos es porque tienen un significado especial, son únicos, tienen miedo de perderlas si los dejan en el lugar de origen o tienen un carácter privado o íntimo, como pueden ser cartas o diarios, y por tanto tienen que viajar con ellos. Otros pueden tener un propósito religioso, como acabamos de ver, o proporcionan incluso compañía. Y aquí le dejo la palabra entonces a Isabel, que nos cierra el apartado de discusión y conclusiones. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Voy a utilizar los 2 minutos para comentar un poquito las cosas que nos han emergido de este trabajo que hemos hecho, a modo de las conclusiones que me he sacado y de la importancia de hacer esta revisión en clave de género.
Cuando empezamos la investigación, quisimos englobar a un número parecido de mujeres y hombres, como ha comentado Ángela, y nos dimos cuenta de que había un elemento cultural muy marcado y que hacía que encontrásemos más fácilmente mujeres latinoamericanas que mujeres de origen árabe. Y ese elemento se ve en la muestra y se ve luego cuando hemos estado trabajando el tema cultural, cómo se ve mezclando el tema de género con el tema cultural, siendo un elemento que cogía muchísimo peso y que tenía importancia. Y ha sido un elemento que nos dio pistas de que era importante cuando hacíamos un estudio de este estilo, cuando queríamos conocer cómo se realizan, cómo se crean estos hogares, cómo las personas transformamos nuestros espacios y cómo transitamos, consumimos y habitamos la ciudad. No solo nos podemos fijar en el proceso y en el tema de la cultura, sino que también es súper importante fijarnos en el género y cómo el género tiene un papel determinante. Y es por eso que cuando estamos hablando y os hemos durante la presentación mostrado los dos niveles, ¿no? Por un lado os mostrábamos el nivel de las personas migrantes y por el otro poníamos el énfasis en el hecho diferencial que estaba relacionado con el papel de las mujeres en todo este proceso. Y quería comentar esto antes de empezar a las discusiones y conclusiones propiamente, porque creo que es un elemento importante en cualquier estudio que estamos haciendo, centralizarnos y focalizarnos en esta mirada más micro, que algunas de las compañeras ya han estado poniendo en énfasis, ¿no? El valor de las experiencias y de preguntar más allá de generalizar el tema de estudio, ¿no? No hubiésemos llegado a las mismas conclusiones si no hubiéramos ido a preguntar y a mirar qué es lo que pasaba en las trayectorias y las experiencias de las mujeres. Bueno, dicho esto, que creo que es un elemento que para nosotras era importante, veo que Ángela ya me ha pasado los agradecimientos. Vale, pues ya voy a dar paso a las preguntas. Primero, felicitaros a todas porque hay mayoría de intervenciones que más que preguntar lo que hacen es felicitar y pedir si pueden tener acceso a algunas de las ponencias que habéis hecho. Por parte del Congreso, el Congreso me ha dicho que van a haber una publicación con algunos trabajos y que el comité del Congreso ya irá informando de cómo se puede acceder a la información. Pero por otro lado, si a alguien le interesa algún tipo de información extra de los trabajos presentados, que me envíe un correo si queréis a mí misma y yo os paso el enlace con las ponentes, si os parece bien a las otras ponentes. ¿Sí? Perfecto. Y voy a recoger algunas de las preguntas que se han dejado aquí. No serán todas, como os decía, luego si acaso continuamos en el debate. Y si os parece, voy a hacer primero una ronda de una pregunta cada una y luego hacemos unos comentarios finales, que cada una aporte lo que quiera como reflexión final y lo dejaríamos aquí. Una de las múltiples preguntas hacia Teresa. Teresa, en tu caso también nos preguntan si pueden encontrar alguna publicación que esté relacionada con lo que has expuesto en tu ponencia. Y la pregunta concreta que te planteamos es cómo es la experiencia migratoria en los casos de retorno. Si resulta más fácil por los saberes experienciales o si es igualmente difícil. ¿El retorno como tal? Sí, el retorno generalmente es sencillo porque toman un autobús o toman un avión y regresan y transitan ya en México. Lo difícil es cuando se van. Ahí es cuando intervienen los coyotes y toda esta dinámica tan terrible del cruce de la frontera y de cuando llegan de que son indocumentados. O sea, todos estos migrantes son indocumentados y las mujeres para ellos es mucho más complejo. Sí, mis trabajos están publicados en el COMIE, he estado publicando en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, hay algunas publicaciones mías, en una revista que se llama Voces de la Educación, que también se está por publicar. Hay un libro que está publicando la Universidad Iberoamericana de León sobre migración, donde va también un capítulo mío sobre estos saberes experienciales de los migrantes de retorno. A mí lo que me interesa destacar es la gran importancia que tiene y que deberíamos visibilizar en términos de política pública. El hecho de que cada vez más hay migrantes de retorno y obviamente un gran número de mujeres entre ellas. El problema es que cuando regresan acá, estos migrantes de retorno no tienen primero certificado todo lo que aprendieron de estos saberes experienciales.
no son válidos en las situaciones laborales y muchas veces tienen que hacer proyectos emprendedores como estas mujeres migrantes de Osolco para poder sobrevivir. Si bien traen toda la actitud y la percepción para salir adelante con todo lo que aprendieron allá y lo que saben de acá, pero no deja de ser conflictivo el hecho de que no encuentran muchas veces trabajo bien remunerado de acuerdo a lo que pudieron aprender. Muchos de ellos regresan ya hablando inglés, hablan náhuatl y hablan español. Y sin embargo acá siguen siendo invisibles para muchas de las situaciones tanto laborales como productivas que se desarrollan en México. Entonces creo que sí hace falta una política pública para poder atender a estos migrantes en específico de retorno, porque pueden aportar muchísimo, pero si no son visibilizados, si no se interesa uno en lo que ellos pueden aportar a nuestra sociedad, pues entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Yo aprendo, pero ¿qué sucede con eso que aprendo? Muchísimas gracias, Teresa. Yo lo que también encuentro interesante es la parte más socioemocional de todo el trayecto, ¿no? Cuando vas, aparte de todos los problemas y la odisea que supone ir hacia un sitio, hay unas expectativas y hay una esperanza de futuro, ¿no? Y cuando vuelves, aunque la vuelta sea más fácil, porque como decías, vuelven en avión y con otras comodidades, está todo este rompimiento del sueño y esta fractura emocional, ¿no? De vuelvo con un fracaso, cómo vuelvo, cómo reestructuro mis proyectos vitales, ¿no? Y entiendo que por aquí también es una cuestión que hay que ser sumamente sensible cuando trabajas con este tipo de Sí, inclusive situaciones. para que ellas puedan el poder hablar de sus relatos biográficos y de lo que realmente sucedió, me implicó un gran tiempo, una situación de inclusive estar con ellos bastante tiempo para ir recuperando de su vida cotidiana y que ellos pudieran abrirse, ellas se pudieran abrir conmigo y me pudieran decir cosas mucho más sensibles. Yo tomé en este caso la parte laboral porque considero que es importante visibilizar, pero hay aprendizajes que tienen el cruce, el cual es bastante desgarrador en muchas de ellas porque por ser mujeres, se enfrentan a situaciones de trata de blancas, de abandono, de tratos machistas, discriminatorios, y todo ello es otro tipo de relato que también tiene que ver con su trayecto de vida. Es decir, esto que mostré simplemente es una parcialidad de lo que viven, pero tienen, tanto cuando deciden salir, si tienen hijos, es realmente algo muy complejo y muy desgarrador porque esto implica dejar atrás algo que forma parte de su vida y que cuando están allá es como una de ellas, María, que lloraba, dice, es que yo lloro todo el tiempo, pues lloraba porque añoraba más bien a su hijo, a la familia que dejaba en México, y eso se sumaba a la incertidumbre del trabajo y a cómo podía sobrevivir en un país donde no sabía el idioma y sobre todo en un espacio físico que es Filadelfia, donde todavía no hay demasiada gente hablando español, a diferencia de Nueva York. Nueva York, por ejemplo, es un lugar de llegada de migrantes poblanos y ahí hay redes muy bien establecidas. Aquí las redes son las que ellos hacen, las de la comunidad de Osolco. Entonces no son tantos y entre ellos son los que se van ayudando, pero pues sí es complejo insertarse, sobre todo al mercado laboral, que son restaurantes. O sea, en los restaurantes, obviamente, para atender a las personas, pues tienes que saber inglés. Entonces también para ellos se convirtió en un reto. Algunos se aprendieron y bastante bien, pero otros no. Entonces toda esta complejidad, lo que yo quiero situar siempre, es la necesidad de recuperar las voces. O sea, cada experiencia, cada espacio y cada tiempo es algo que puede aportar y que debemos visibilizar. Y yo creo que la investigación social y que yo hago investigación educativa, tiene que tomar en cuenta eso. O sea, no podemos estar sin escuchar qué es lo que sienten las personas. Eso tenemos que recuperarlo y sobre todo esta, como decía, la dimensión socioafectiva. Es básica para todos, no solamente para los migrantes. Yo creo que para cada una de nosotras en esta mesa y en todas las demás mesas, la parte socioemotiva siempre va a ocupar un lugar muy importante.
Muchas gracias, Teresa. Y me ha encantado que pones el nombre, ¿no?, de las personas, cómo la investigación no se vuelve cuando das voz a través de estas experiencias narrativas en la muestra número 1 o el sujeto número 1, sino hablas de Marta o hablas con nombres propios, ¿no?, que nos hacen más humanos. Bueno, hay varias preguntas y igual que han preguntado por Marta y Teresa, para Laura también nos preguntan si hay alguna publicación sobre tu ponencia, Laura. Lo pregunta Georgina Rodríguez, entre muchos otros, y la mayoría de las notas que nos aparecen en este historial de preguntas van relacionadas en felicitar a todas las ponencias porque han sido sumamente interesantes. Felicitación a la que también me sumo. Y como preguntas concretas he seleccionado una que dice: Laura, me gustaría conocer si en los relatos de las personas salieron experiencias que les generaron afectos negativos, por decirlo de alguna manera, dado que lo relatado en los temas corresponde más a buenas experiencias cuando la experiencia de migración en algunas situaciones está marcada por muchas dificultades. Sí, es muy buena pregunta. Bueno, para contestarlo primero, sí, ya está aprobado el artículo y hablo más en el artículo pues sobre esto, también un poco del trabajo, ¿no? En estos contrastes que encontré. Y en cuanto a hombres y mujeres y también en cuanto pues diferencias entre las edades, ¿no? Entonces todavía, bueno, ahí les dejé mi dato por si en cuanto salga el artículo, que en el próximo número de la revista se los hago llegar con mucho gusto. Y con respecto a las experiencias y estas, pues ahora sí que afectivas, negativas, por llamarles de alguna manera, claro, o sea, claro que existieron. Sí quise poner como más en específico pues también qué pasaba en esta convivencia, ¿no? En estos encuentros sexuales, en el caso de Raúl, la cita que les compartía, porque existen, o sea, y es lo que les decía, no todo va a ser color de rosa, no va a ser, uy, estamos juntos, qué bonito, porque claro que se enfrentaban a retos, ¿no? Desde la llegada a España, que siempre llegaban a Madrid, pues hablaban de que a veces le tenían que quedar lo mismo, a dormir afuera del cajero, en el piso, se les acababa el dinero y todo eso les suponía muchísimo malestar, estrés, angustia y eso estaba ahí. Un poco a lo que me hacían mucha referencia, sobre todo los hombres, es, bueno, pero es cuestión de actitud, y entonces a lo mejor se repetían también tanto que tiene que ser cuestión de actitud, que miraban todo lo positivo para poder como contrastarlo con esta realidad y los retos. No es que no existieran, sí estaban ahí y también estaba, por ejemplo, a propósito de lo que les comentaba, el tema del trabajo y el dinero, pues sí, sobre todo en el caso de los hombres había un malestar muy, muy marcado por no tener trabajo y en lo que se regulariza y se les daba pues ahora sí que los papeles y el permiso para poder laborar de forma legal, pues tenían este malestar y por ahí también me comentaban, pues es que nosotros queremos hacer lo que nos corresponde como hombres, ¿no? Que es ser proveedores, de sentirse útiles. Esta palabra también surgía mucho, ¿no? Y la tengo en mis códigos, por ejemplo, nos queremos sentir útiles como hombres. Entonces, sí sentían mucho este malestar y que viene también de esta obligatoriedad hacia los hombres de ser los proveedores, de sostener a la familia, de muchas veces suprimir las emociones porque sabían que su esposa estaba mal. Y eso también surgió en las entrevistas, tanto individuales como en las dinámicas grupales. Bueno, entonces estuvo ahí y sí, si quieren ver un poco más de eso, les hago llegar con mucho gusto el artículo. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. También, como los anteriores casos, súper interesante. Y ahora una que va dirigida a Ángela y a mí, que nos hace Adriana Rodríguez, que nos comenta que, bueno, no hay preguntas inadecuadas a Adriana, que pone, no sé si la pregunta es inadecuada, no hay ninguna pregunta inadecuada. En todo caso, será la respuesta, que puede ser hacia un lado o hacia el otro, pero las preguntas no hay inadecuadas. Ella comenta que la investigación de Isabel y Ángela explorar el ámbito, si se ha explorado el ámbito lingüístico como un elemento de protección o exclusión en algunas autonomías de España, tomando en cuenta que estas también han pasado por unos traumas históricos que impactaron en sus identidades y lenguas, pensando que actualmente hay una reivindicación de otros idiomas, además del castellano, como hegemónico. Espero haber planteado bien la pregunta y felicidades y gracias. Ángela, ¿quieres que responda yo? ¿Quieres responder tú o empiezas tú y yo complemento?
Empiezo yo diciendo lo siguiente. Cuando hicimos las entrevistas, contamos con el apoyo de estudiantes que hicieron las entrevistas en la lengua materna de las personas entrevistadas. Es decir, que en el caso de las personas participantes del África subsahariana, que muchos venían de Costa de Marfil y tal, hablaban en francés, la entrevista se hizo en francés. En el caso de las personas que venían de Marruecos, del norte de África, se hablaba en la lengua de ellos, y en el caso latinoamericano, claro, no había la distinción, pero la persona entrevistante era de origen latinoamericano. Y esto yo creo que también facilitó, ¿no?, que las personas se abrieran y compartieran la experiencia porque se sentían representados con la persona que hacía la entrevista. En relación a si aparecía el tema de, por ejemplo, el nivel de desarrollo del castellano o del catalán, sí que aparecía algo, porque muchos mencionaban que cuando se venían, se traían los diccionarios, el diccionario de francés-castellano, el diccionario de árabe y castellano, y claro, para ellos es una preocupación no tener el idioma del lugar de destino. El tema del catalán, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. Yo no sé, Isabel, si tú lo recuerdas, pero yo diría que no aparecía tanto, quizás en el colectivo latinoamericano, quizás como preocupación, pero no tanto ya en el colectivo de las otras dos procedencias, diría. Bueno, yo quería añadir precisamente esto, ¿no? La investigación se enmarca en Barcelona y en su área metropolitana. Barcelona forma parte de Cataluña y Cataluña forma parte de España, ¿no? Y sí que es cierto, y entiendo que la pregunta también va por aquí, de las reivindicaciones que están habiendo a nivel de Cataluña, que históricamente han habido y han existido, pero precisamente desde Cataluña bueno, su composición es una ciudad muy cosmopolita, especialmente Barcelona como centro, y esto hace que tuviéramos esta facilidad de tener tanto investigadores como la distinta muestra con ese dominio de idiomas y con esa manera de convivir de manera habitual y ya estando súper acostumbrados a tener todos distintos idiomas. Y por eso, como comentaba Ángela, ¿no?, la sensibilidad de intentar acercarnos de la manera más próxima posible para hacer que se abran y que nos cuentan esta experiencia que, como comentaba Teresa en su caso, es una experiencia que a veces es un poco traumática, ¿no? Y lo que no queríamos era revictimizar a las personas, lo que no queríamos era crear un contexto artificial imponiendo o lenguas o otras maneras de hacer, ¿no? Y desde esa sensibilidad que ya tenemos desde Cataluña, incluso porque en muchas ocasiones los propios catalanes nos sentimos cuestionados por el uso de nuestra lengua, lo que no queríamos era hacer pasar por ese tipo de situaciones a las personas que estaban dispuestos a compartir estas experiencias vitales, que no siempre son agradables por todo el duelo migratorio que ha ido saliendo por aquí, todos los elementos que aparecían, ¿no? Por lo tanto, como síntesis de respuesta, ¿no?, por un lado, en Cataluña, Barcelona, donde se llevó a cabo la investigación, no existe tanta crispación como los medios españoles quieren mostrar y como muchas veces se ha mostrado por el tema lingüístico. Estamos acostumbrados a ser de pequeños ya bilingües y afortunadamente ya todos somos políglotas, y esto es una ventaja porque nos permite acercarnos y que la lengua no sea un problema para nosotros y al mismo tiempo ser sensibles con esto. Y por el otro lado, la propia metodología adoptada, buscando este acercamiento de la metodología cualitativa que busca hacer las situaciones de investigación los más próximas y cómodas posibles para llegar a comprender en detenimiento, a que la persona pueda contarnos esos matices y se sienta cómoda y que pueda tener su tiempo y su espacio para contarnos sus vivencias, que es de donde vamos a terminar aprendiendo, pues hizo que el tema lingüístico no fuera ningún problema y que lo tuviésemos en cuenta, pero como algo natural, no como algo que Ángela y el equipo en ese momento dijeran, tenemos que tener en cuenta el idioma, sino que ya salía como algo propio y como una manera de hacer y de actuar de nuestro grupo de trabajo, por ejemplo, y en este caso concreto sobre migración todavía más. Bueno, yo ahora creo que que ya hemos pasado por las distintas preguntas, por todos. Daros las gracias a todos vosotros, los 140 que ahora estáis, que estáis diciendo gracias y que habéis considerado interesante las ponencias. Y para finalizar, si os parece bien, y luego continuar en el café, si hay alguna pregunta más,
Os daría un turno de palabras a cada una de las ponentes de nada, un par de minutitos por si queréis remarcar, ampliar, complementar o hacer algún tipo de cierre al acto que hemos tenido hoy. Y que para mí ha sido un placer compartir con vosotras y pasar este rato entretenido y muy didáctico en el que he aprendido muchísimo y del que os voy a seguir en las publicaciones diversas que habéis dicho porque voy a indagar más sobre vuestros temas de estudio. Muchas gracias. ¿Quién Bueno, empieza? ¿Ángela? sí, quizás yo, por mi parte, nada, hacer también un poco el feedback, ¿no? Al resto de las ponentes. Yo creo que lo interesante de la mesa ha sido las miradas, ¿no? En el caso de Laura, que planteaba una mirada más erótica afectiva, ¿no? Que es un tema también muy importante, más intimista, más interior, ¿no? Más de la experiencia más íntima, de ese plano más privado. De estas personas migrantes. En el caso de Teresa, ¿no? Nos hablaba más de esa integración laboral en el país de llegada y luego el retorno y la vuelta a empezar en el ámbito laboral, en el lugar de partida. En el caso de Marta nos habla de un sector que es tan complejo, ¿no? El sector agrícola, que, bueno, quizás yo porque estoy en la ciudad me es muy ajeno, ¿no? A lo que es esa realidad. Pero que no, ya lo planteabas, la complejidad de la situación por el tema transfronterizo, las diferentes conectividades y movilidades que hay en toda esa zona. Y en nuestro caso, pues plantear un poco más esa mirada más desde de los lugares, ¿no? De las personas, a qué lugares llegan, cómo se sienten en esos lugares, cómo establecen raíces. Y sin embargo, hay algunos elementos de conexión, ¿no? Porque en el caso de Teresa, cuando hablaba de las redes, de que las redes funcionan, era un poco lo que nosotros también mencionábamos, ¿no? Que la gente se mantiene en el mismo barrio o vecindario de llegada porque ahí tienen su red, ¿no? Y esa red es fundamental para desarrollarse, ¿no? Para realmente tirar adelante con el proyecto migratorio. Yo creo que son miradas todas muy diferentes, de realidades muy diferentes, pero que hay puntos de confluencia y que, bueno, y es nuestra realidad y todas las tendencias nos dicen que los flujos migratorios están allí. Ahora la pandemia nos ha paralizado, pero quién sabe, dentro de 1, 2, 3 años comienza otra vez, ¿no? Toda esta movida migratoria y creo que es un tema que merece la pena ser investigada. Y pues muchas gracias a todas igualmente, porque he podido aprender y compartir con todo el grupo. Gracias. Yo solo quisiera decir que de alguna manera siento que esta mesa, pues si bien es cierto que intentamos englobar o recuperar muchos elementos, porque nos damos cuenta que son temas muy complejos, pues ahora sí que cada ponencia ha invertido y le ha puesto pues muchísimo, ¿no? Y es muy complicado poder tomar todo. Y pues felicitarlas, la verdad es que me gustaron muchísimo, me hicieron cuestionar mucho, recuperar cosas, me generaron más dudas y de eso se trata, ¿no? También. Y yo creo que pues por último me gustaría también decir que todavía algo que queda y que a propósito de lo que comentaba Marta García sobre la agenda, pues muchas veces recordar que también la agenda está pues en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, en cuestiones de ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda esta parte de la sexualidad? Que recordemos que es, como diría Merleau-Ponty, pues es ahí inseparable de la experiencia humana. Entonces yo siempre como que continuar desde ahí a seguir investigando y seguir hasta que deje de ser incómodo hablar de la sexualidad. Pues yo, así como lo expresé en mi trabajo de investigación, creo que el conocer las experiencias de los demás tiene que ver con la construcción de saberes y creo que en este momento todas de alguna manera nos ha hecho reflexionarnos, cuestionarnos y pensar hacia dónde podemos caminar en esta parte de nuestro trabajo de investigación. Yo lo que quiero invitar tanto a los asistentes como a ustedes es en la necesidad de reflexionar sobre el fenómeno migratorio.
lo que se muestra es que este fenómeno va a seguir creciendo. O sea, no es algo que se mantenga, sino que todas las estadísticas nos dicen que esto va a seguir creciendo por la situación social, económica y cultural que existe en el mundo. En el caso de México, a pesar de la pandemia, esta parte del éxodo de los centroamericanos que atraviesa nuestro país y que es otro tipo de migración, sigue vigente. Hay un problema social tremendo en frontera por el regreso de niños, particularmente no acompañados, lo cual está significando un reto tanto para los gobiernos como para la sociedad en general. Yo creo que es nuestra responsabilidad, no solo como académicos, sino como ciudadanos de un mundo donde queremos que exista justicia social y especialmente para las niñas, las adolescentes y las mujeres en general, visibilizar el proceso. O sea, no podemos trabajar en canales diferenciados entre el sector académico y el sector social, porque entonces se vuelve el tema de la migración muchas veces muy estudiado, muy investigado, pero poco sale a la luz pública. Y entonces yo pienso, yo por eso soy periodista educativa, publico generalmente temas que considero relevantes socialmente y mucho sobre migración, sobre esta necesaria reflexión colectiva social, sobre lo que implica el fenómeno, las experiencias que conlleva y lo que podemos lograr de ella. O sea, a veces hay una satanización de los migrantes en términos sociales, y yo creo que nuestra oportunidad de valorarlos, de darles un poco de espacio en esta sociedad tan compleja, inclusive aún ahora en pandemia, forma parte de nuestra responsabilidad como investigadores. Entonces, pues, yo los invito a que sigamos así, a que sigamos compartiendo nuestras experiencias y en lo posible el poder contribuir a que todo sea mucho más justo y mucho más comprensivo en términos emocionales y sociales para todas las personas que nos rodean y en este especial momento para los migrantes y las migrantes. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Ya estamos en tiempo, ya nos están avisando de que ya tenemos que dejar la sala. Simplemente gracias a todos los que nos habéis seguido hasta el final, gracias a los 150 que hemos terminado siendo y que habéis aguantado hasta el final. Y muchísimas gracias a las compañeras de viaje de esta tarde, que ha sido realmente un honor y un placer compartir con vosotras. Y ha sido una pena y muy duro el rol que me ha tocado de tener que iros marcando el tiempo, porque realmente yo me he quedado con muchas ganas de más de todo lo que hacíais. Así que os insto a todo el mundo de que busquemos sus trabajos. Yo estoy la primera de estar buscándolos y ojalá que nos volvamos a encontrar en otro contexto y que continuamos conectadas de alguna manera. Un saludo y un abrazo desde Barcelona. Muchas gracias. Salud.